La República de Colombia está ubicada en la región noroccidental. Es la segunda nación más biodiversa del mundo. Cuenta con gran variedad de climas, comida, música, entre otros. En nuestro territorio habitan aproximadamente 51 millones de personas caracterizadas por su alegría y hospitalidad. Vamos a conocer algunas historias y a hablar de temas que nos conciernen a todos como nación. Esto es UColombia, un espacio cultural creado para crecer y aprender más sobre nuestro país. Bienvenidos. Bueno, para dar inicio a este evento del día de hoy, comenzaremos con nuestra charla de música. Recuerden quedarse hasta el final de esta transmisión para que no se pierdan la premiación de nuestro concurso Colombia a través de mis ojos. Los invitados de esta primera charla son Carlos Arango y John Morales. En esta charla hablaremos de diferentes temas de la música, su transformación, los diversos ritmos que hay, entre otros. Adelante, Juan Andrés. Hola a todos y sean bienvenidos a esta tertulia de música en el marco del Festival de Cultura de UColombia. En este momento estamos con dos grandes invitados que nos van a acompañar a lo largo de esta charla para hablar e investigar y llegar a fondo de los ritmos, los sonidos y la música de Colombia. Estamos aquí con John Esteban Morales, él es técnico en electrónica digital con énfasis en telecomunicaciones de la Autónoma del Caribe. También es tecnólogo en producción multimedia, ingeniero de sonido de la San Buenaventura de Medellín, especialista en pedagogía y didáctica de la Universidad Católica de Oriente y está estudiando una maestría en educación en la misma universidad. Por el otro lado tenemos al profesor Carlos Arango. Él es docente e investigador de la Universidad Católica de Oriente, es músico, también es coordinador del Semillero de Investigación de Comunicación y Cultura, es escritor y editor. Bienvenidos a esta charla que Muchas gracias. El Festival de Cultura de Colombia. Vamos a empezar a hablar y a contextualizar un poco a los espectadores con los ritmos, las músicas y los sonidos que pueden haber en el territorio colombiano. Vamos a empezar por la región andina, digámoslo así. La región andina, ¿qué instrumentos, qué sonidos, qué música podemos encontrar en este territorio? Pues yo empezaría por lo más general para no embalarme. Sí. Bueno, digamos que los Andes, dentro de una de las grandes características que tiene es que hereda mucho de la tradición europea, ¿sí? Es decir, logra ser reflejo de una tradición europea que quiere ser una música como más célebre, si se quiere, ¿sí? Pero al mismo tiempo en la misma cordillera hay un montón de músicas que llamaríamos étnicas, ¿sí? Que son esas músicas que no pasan por lo académico, que no pasan por la racionalización, y a lo largo de la cordillera lo que vamos a ver es que en diversidad de ritmos y culturas pasan las dos cosas. De un lado un movimiento sumamente popular y de otro lado unos movimientos como más, digamos, más academicistas. Esa es una primera generalidad. Parece muy interesante también lo que menciona el profe respecto a todo esto. Más adelante yo también quiero tocar algo sobre todos esos ritmos, todas esas digamos partes de las tradiciones que se tienen en cuenta ahí. También mirar cómo se hace, digamos, como un empalme entre lo cultural, también explicándolo desde un punto de vista musical y volviendo la música o digamos lo que expresan ellos como algo también de símbolo, bueno, no solamente allá, en muchas regiones también se utiliza como algo de protesta, algo de dejar mensajes o dejar algo, y también muy basado como en las vivencias que ellos tienen en parte a todo esto. ¿Qué instrumentos, por ejemplo, podemos encontrar más en la región andina, que sean más representativos en sus músicas? Pues hay una gran familia por el lado de los vientos, ¿sí o qué? Vientos incluso construidos en madera, y hay unas, pues diría yo, como adaptaciones de los instrumentos de plectro o instrumentos de cuerda, ¿sí o qué? En unas familias que se van diseminando, y que incluso hay algunos etnomusicólogos que llegan a decir que muchos de esos instrumentos no son evoluciones de la guitarra, sino que tienen su propia evolución y que en algún momento dado se encuentran en la guitarra, que es como, digamos, el instrumento arquetípico, pero que, o sea, que uno a primera vista incluso podría pensar que algunos de ellos, no sé, va a decir el charango, cosas así. Eso es como una guitarra pequeña.
pero hay quienes dicen que no, o sea, que tiene su propia línea evolutiva y que por otras cosas se irá a aparecer y se encuentran efectivamente en el timbre, la guitarra y lo demás, pero que tienen evoluciones distintas. También complementando con lo que dice el profe Carlos, y es como esas pequeñas adaptaciones que ellos van realizando en base como a este instrumento principal, si lo queremos ver como desde ese punto de vista, que es la guitarra. Yo también le agregaría esto, bueno, y vuelvo y digo, no solamente en esta región, en otras regiones también parte de la construcción de sus propios instrumentos, es decir, con los materiales que ellos tienen, porque muchas veces, y yo creo que eso lo podríamos decir a modo general, no solamente pasa con el tema de música y los diferentes instrumentos que tenemos, sino también con otros elementos enfocados al tema de audio, al tema de sonido, que no tenemos la posibilidad, no tenemos la facilidad de adquirir eso porque muchas veces lo hacen en otras partes o en otros países y pues por alguna u otra razón también se nos dificulta tener esos instrumentos acá. Entonces también parten de los elementos que tienen en su medio y en base a eso hacen sus propias construcciones, sobre todo en el tema de la música del Pacífico. Se puede ver mucho como este tipo de situaciones que son muy interesantes y que también se adaptan propiamente a sus necesidades y a lo que ellos también quieren expresar o el sonido que ellos más o menos tienen en mente, porque ahí es donde vuelve como una discusión de lo que yo tengo en mi mente y cómo lo quiero plasmar y cómo quiero hacer sonar eso finalmente. Listo. Ya que tocas la región pacífica, ¿qué tal si continuamos con ella? Es que es lo máximo. Sí. Pues a mí hay una cosa que me gusta mucho del Pacífico, mucho, y es que, a ver, evidentemente son músicas negras, vienen de África, pero si uno compara con lo que ocurre en el Atlántico, la región Caribe, son músicas muy distintas. Uno se tendría que preguntar, pero bueno, son los mismos esclavos, ¿sí? ¿Qué hace que haya músicas tan distintas? Y eso pues sería una investigación histórica que quedaría para el arte. Pero una de las cosas que pasa es que los esclavos que llegan a la región del Pacífico se encuentran un mar que es frío, muy frío, ¿sí? Entonces el encuentro de lo que ellos traen con ese mar frío, que no se les parece a lo que tenían en origen, ¿sí? de los países de África a los que vinieron, pues hará una música que sí tiene todo ese componente étnico y todo ese componente que se nota mucho en la percusión y demás, pero hay mucha melancolía y hay mucha nostalgia que no se capta igual en las otras músicas también hechas por negros en Colombia, ¿sí? Y esa nostalgia que es algo que a mí se me hace muy blues, ¿sí? En el sentido pues como de una música étnica y triste para cantar una melancolía que no es del sujeto sino que es como de toda una generación o de unas generaciones históricas. A mí se me hace muy blues en el sentido de que son músicas que van a cantar esa misma sensación de perder la libertad o de no tener la libertad. Entonces uno escucha de Mapalé y eso es un estalle, o sea, a todo dar, ¿no? Y esa misma exaltación del cuerpo también se me hace muy parecida a lo que ocurrió con el blues en Estados Unidos, y es como somos esclavos, no somos dueños de nada, lo único que tenemos es el cuerpo, entonces nos liberamos en el cuerpo mientras se pueda, ¿sí? Mientras el amo no posa su mirada sobre nosotros y la estallamos. Es una música que es muy potente, digamos, que tiene como mucho patos, se diría en la filosofía, o sea, como mucha pasión, como mucha carga emocional ahí que se libera en ese acto musical. Yo lo defino como una forma de escape, muchas veces como de esa realidad a la que históricamente estuvieron sometidos, pero que también le combinan otras cositas que yo digo que eso hace, es como el picante, es como esa sal, como eso que puede marcar la diferencia. Hablo propiamente también con la costa, pues de hecho soy de Barranquilla, he tenido mucha afinidad con toda la cultura de allá y con los géneros propios que se manejan allá, pero algo muy característico es el tema de la velocidad, el tempo. Tiene que ir, mejor dicho, como a 1000 por hora, como decimos coloquialmente. Eso es algo muy interesante. Segundo, casi siempre hay muchos instrumentos, pero vemos muchos instrumentos percutivos. Pues es, digamos, como la base o lo fundamental de lo que ellos manejan. Y tercero, también lo que decía el profe, es
la expresión corporal, o sea, es el sentimiento que ellos le agregan a eso, que yo creo que esa es la mezcla perfecta. Pues, y se pueden de pronto analizar algunas otras cosas más, pero eso es un sabor. Yo digo que pone automáticamente a bailar cualquier persona, así sea que no conozca mucho de este género o digamos de lo que ocurre allí o de lo que pasa allá, escucha eso y automáticamente se pone modo baile. Entonces también es algo como para analizar. Yo agregaría también, es mi punto de vista, no sé, pero quizás a veces el clima puede también mostrar algo y dar como esa sensación también. Entonces es muy chévere, es muy interesante todo lo que ocurre allá y todo lo que hace. Entonces creo que ya fijamos una caracterización de la región pacífica y la región caribe con sus diferencias y con sus características pues ya más puntuales. Sigamos entonces con la Orinoquía. La Orinoquía, vámonos para otro lado, vámonos para el extremo de Colombia. La Orinoquía, los llanos, que podemos evidenciar en estas tierras. Pues es que sin duda pues lo que ahorita decías, o sea, el paisaje está en íntima relación con el cuerpo y la música surge de ahí. La música es una expresión de esa sensación vital que se produce y se manifiesta a través de instrumentos, ¿vale? Estamos en los llanos, ¿no? Es decir, estamos en un paisaje cuyo horizonte pareciera no acabarse y estamos rodeados de ganado. Entonces, por ejemplo, las rítmicas son otras rítmicas supremamente distintas porque se mueven a otros ritmos que no son, voy a decir, como el ferrocarril en el caso de la música guasca propiamente, o la música carrilera, que nace de esa rítmica que marcan los ferrocarriles en las regiones, y no nace a la rítmica de la ciudad, sino que nace a la rítmica de los animales en la profundidad del llano, ¿no? De entrada ya eso genera una estructura sincopada, pues no sé, para nosotros como occidentales y sobre todo si tenemos como esa herencia del rock tan de 4/4 en sus estructuras rítmicas, tiende a chocar a veces. Es muy difícil de seguir, o sea, porque es que los patrones son muy... Y otra cosa que pasa es que hay menos desarrollo de instrumentos, digamos, entre comillas, étnicos, sino que hay apropiaciones o reapropiaciones de instrumentos, digamos, clásicos o de la tradición académica en otro caso. O sea, una cosa es el arpa en cualquier pieza de lo que llamaríamos como la música, entre comillas, clásica, pero otra cosa es el arpa llanero, o sea, ellos van para otro lado, a otra velocidad, a otra rítmica, ¿no? Entonces uno empieza a encontrar como unos constantes intercambios y robos y secuestros y reapropiaciones y readaptaciones, a tal punto que es muy difícil decir hasta qué momento algo era, entre comillas, puro y luego se contaminó, porque hace parte de los propios intercambios como de la cultura. Entonces la música lo va como a reflejar y es un fenómeno muy interesante. Listo. Y tocando ese tema de la diversidad, vámonos ahora para la Amazonía. La Amazonía con todos sus tribus indígenas, con toda esa apropiación y esa tradición indígena deberá pues tener otros ritmos musicales bastante diferentes. Es difícil, en este caso, es difícil hablar sin de pronto irrespetar, sin de pronto, porque es que allí la música ya no tiene esa connotación que tiene un poco más hacia arriba del país, sino que es una connotación cosmológica y cosmogónica, es decir, la música es parte de una conexión espiritual con la totalidad. ¿Ves? Entonces es un poquitito complejo. Yo diría que es una música que está más emparentada con el sur del continente, conectado por el Amazonas. O sea, casi que hay un punto en que no importa si viene yo no sé, de Brasil, por ejemplo, o sea, hay un punto en que no importa el territorio en el que se produce, sino la región Amazonía, y esa música tiene una marca independiente del país donde se produzca. Pero con las músicas indígenas hay muchas cosas como que son relevantes, pero una que a mí me ha llamado mucho la atención es el recurso que en musicología se llamaría, o en teoría musical mejor, se llamaría la monódica.
¿no? Pues que es como una misma nota que aparece repetida y repetida y repetida. Mientras, por ejemplo, lo que acabamos de decir en la música, por ejemplo, ya no hay un intento de abarcar muchas notas y rápido. Aquí es como lo contrario, es como concentrarse alrededor de muy pocas notas, porque los cantos son un poquitico más mantras, ¿vale? O sea, más que, digamos, reproducir un texto o cantar algo, aquí hay la intención más como de orar, ¿no? Entonces, por eso te digo, puede ser un poquitito complejo hablarlo, porque como uno no está en esa conexión, claro, la que la música surge, pero es sin duda una música bellísima. Sí, son puntos como para tener en cuenta, y es difícil. Yo creo que para mí es también como complicado uno tratar de definir lo que se vive allá, más cuando uno quizás no ha estado propiamente en ese territorio. Entonces hay otras cosas que son el tema de los animales. A veces también tratan, o digamos he tenido como la experiencia de que estas personas traten como de simular o emular pues como ciertos sonidos de la naturaleza, como lo que ellos escuchan, o lo que parte mucho del análisis de lo que está pasando allá. Entonces también es difícil como uno decir, aquí está pasando esto, lo están manejando desde la siguiente manera o desde la siguiente forma, y adicional a eso también sus creencias. Eso es algo que puede también marcar mucho como la pauta y la diferencia, si lo queremos de pronto analizar y comparar con otras regiones. Listo. Teniendo en cuenta eso y lo que el profe Carlos estaba diciendo de que la Amazonía tiene como referentes cosas de Brasil, cosas del Perú, cosas de Ecuador, toquemos esos ritmos que están exterior a nuestro país. Por decir algo, el son cubano trajo la salsa, el merengue es de República Dominicana, el reggaetón es de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo esos sonidos, cómo esa música se ha acoplado en nuestro país? Ha tenido una acogida tan buena, que ha tenido referentes de salsa de Cali en diversos países, reggaetoneros pues que le han dado la vuelta al mundo, el merengue que se ha escuchado mucho en este país y que se ha masificado de maneras inconmensurables. Sí, es muy simpático porque, pues digamos que de hecho la industria musical, la industria fonográfica en Colombia empieza por una serie de circunstancias, pero una que es fundamental, y es que Barranquilla, siendo la punta, digamos, del país, era la que traía por onda corta las emisoras que venían de Cuba. Cuando desconectan a Cuba, es decir, cuando Cuba se encierra, queda un gusto musical que se había escuchado, pero no quien trajera aún más discos o quien hiciera esa música acá. Entonces uno, por ejemplo, si piensa en Lucho Bermúdez, sobre todo en Lucho Bermúdez, pero sobre todo en Lucho Bermúdez, lo que encuentra es como alguien que pudo producir con los músicos de acá y los instrumentos de acá algo que se parecía a lo que venía de allá y que ya no se podía traer más. Entonces desde ahí, digamos que en Colombia hay como esas dos capas, habrá más, pero esquemáticamente diciéndolo, podríamos pensar en las músicas étnicas de un origen popular, ¿sí? Con conexiones a poblaciones muy claras, pero que se encuentran con unos influjos musicales de una información que llega fundamentalmente en esa época por la radio y por la industria del disco. Entonces, eso va a producir toda una serie de mutaciones supremamente características nuestras, que a su vez se vuelven la matriz para mutaciones en el resto del continente. Voy a hablar particularmente de la cumbia, porque uno pudiera decir pues, que había una cosa que se llamaba la cumbia y que había gente que tocaba cumbia y que luego llegó un productor y la pervirtió y convirtió. Pero no, o sea, en realidad las instrumentaciones, las estructuras estaban en un proceso como tal, como ocurre en la música étnica, y es que van a ir evolucionando y mutando a la medida que la población misma va cambiando. Se graban, después de que se graban se van haciendo estándares, y luego pues obviamente hay un movimiento que se centra alrededor de esa forma, que es la que se estandariza, mientras emergen otras formas que harían parte del circuito, uno tendría que decir pues como independiente, pero es una característica que empleamos hoy. En su momento no había músicos de la industria de músicos independientes, en realidad
era una cosa que estaba surgiendo. Pero entonces ese asunto estaba muy claro ahí. Entonces, al mismo tiempo, cuando esos músicos de la costa llegan a Medellín, porque en Medellín se empieza a consolidar la industria, pues también tienen que hacer otros trabajos. Entonces tocaban en emisoras, tocaban en fiestas, y en conjunción con los músicos paisas, sobre todo una generación que estaba tocando rock and roll o queriendo tocar twist y rock and roll con guitarras eléctricas, bajos, baterías y algunos teclados, se fusionan con estos otros y aparece esa cosa maravillosa que es el chucu chucu, que es como una simplificación paisa de la cumbia, pero es un crimen decir que es paisa, porque es que también había músicos de la costa, músicos del interior, de la academia, ahí en los estudios. Y luego esa cumbia sale para el resto del continente, y una cosa es la cumbia de México. Entonces, esa sería un claro ejemplo de música que emerge desde lo étnico y llega a la industria. Pero asimismo ocurrió el movimiento contrario, que es esos ritmos que llegaron consolidados. Muy particularmente, aunque hubo un movimiento de bolero muy fuerte en el continente, en Colombia no pegó tanto, pero sí la matriz de la que viene, que es el son. ¿Sí? Entonces ahí, claramente, sobre todo en Cali, el grupo Nietzsche, que es muy de los años 80, pero que es muy simpático hablar de eso porque en su momento era salsa pop, era salsa romántica. Es decir, hoy en una escuchada, en una playlist de salsa brava, clásica, podemos escuchar el grupo Nietzsche. El tiempo es así, pero en su momento no se parecían en nada, o sea, es que era romántico, ¿no? Sí. Que es como el movimiento de la salsa, que la salsa sigue la salsa brava y luego la salsa romántica, sobre todo finalizando los 80. Pero entonces está eso. Y en Medellín, Fruco hizo usted eso, Latin Brothers, que es la misma gente, o sea, es Fruco realmente con muchos músicos que están ahí, claro, que hacen mucha música y le ponen nombres a eso, pues como, entonces por eso que se llama Afrosá. Y era música, eran orquestas de disco, o sea, no todas existían en la escena. Y efectivamente el merengue, como tú dices, que es como el reggaetón de los 80, pues básicamente es como la matriz cultural que a su vez allá en República Dominicana sufrió lo mismo. Era la fusión de muchas cosas, llega a una forma comercial, era un movimiento que existía, luego hay un Carlos Vives allá, que en este caso es Wilfrido, que es el que logra coger ese lenguaje y ponerlo en un toque industrial en el momento en que es, y ¡pum!, eso se riega como, no sé si por toda Latinoamérica, pero en Centroamérica sí un movimiento merenguero intenso y muy fuerte. Y el reggaetón es como otro capítulo, yo creo, o sea, porque es que también pasa lo mismo, o sea, aunque uno puede ubicar Puerto Rico, pero en el delivery, en la forma como ellos cantan, hay otras influencias, pero también hay un movimiento antes de que se llame reggaetón. Es un movimiento de por lo menos una década, hasta que alguien dice es reggaetón y queda y ¡fum! Y hay como unos 4 o 5 años hasta que llega la gasolina, ¿sí? Y a partir de ahí la historia ya se construye. Entonces, en general, digamos que tanto en la parte étnica como en la parte industrial, la música surge como un asunto espontáneo. Alguien lo escribe o lo graba o cualquier cosa que lo fije, y cuando eso logra cierta resonancia, alrededor de esa forma canónica se van concentrando otros géneros, estilos o artistas. En lo comercial alguien le pone un nombre, le pone una etiqueta y eso viaja. Por ejemplo, estas músicas étnicas, fue Peter Gabriel el que le dijo al mundo que se llama World Music. Ya hay cómo procesar esa información y tenerla en una sección de la tienda de discos, entonces ahí funciona. Entonces yo creería que sirve mucho como tratar de hacer los esquemas de flujos y tal, para al final la música es la música, ¿entiendes? O sea, los nombres ayudan para orientarse, pero al final lo que gana es la música, pues, o sea, en su forma comercial o tal, lo que gana es que hay una forma de expresar cosas que sentimos los humanos en nuestro paso por este mundo. También quiero agregar como desde la parte de la industria, en Medellín, que se formaron, digamos, todo el tema de Discos Fuentes, ¿cierto? Que fue, yo creo que todos en algún momento en nuestras casas, aparte que lo escuchamos, tenemos mínimamente un vinilo o LP, como le decimos, fijo con el sellito por allá de Discos Fuentes, independientemente del artista. También de esos movimientos de la costa, por ejemplo, si analizamos a Rodolfo Aicardi, a Alfredo Gutiérrez,
entre otros que pues en teoría son costeños, ¿cierto? Si los queremos como etiquetar así, pero no triunfaron, por así decirlo, en su tierra, ¿cierto? Porque allá, y lo digo por experiencia, esa música a veces como que es rara, es como que choca, como que venga, esto va un poco en contravía a lo que nosotros comúnmente consumimos y a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Antes era como más como un pasatiempos, como algo para disfrutar y no había como mucha seriedad, si lo queremos así decirlo, al respecto. Pero claro, con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías también que de alguna u otra manera han permitido también que hayan esos cambios, porque antes grabar, si hacemos un análisis sobre el tema de cómo se hacía una grabación, era una cosa impresionante. Había que tener una serie de equipos que única y exclusivamente, tranquilamente un solo estudio en todo Medellín lo podía tener. Y es porque eso no se produce acá y todavía yo creo que ocurre. Es muy contada, digamos, las empresas que se dediquen de pronto a fabricar dispositivos enfocados como para todo este tema de grabación, de mezcla, de máster, de edición, etc. Esa es una posibilidad. Lo otro, y digámoslo, si lo queremos de pronto enfocar con el tema de la pandemia, vamos a hablar un poquito como de lo que está pasando ahora. No sé, o es mi punto de vista, es mi pensar, que cuando inició la pandemia hubo como un desespero, unas ansias por sacar música, por hacer algo, ¿cierto? Pero muchas veces, digamos, estas personas, músicos, etcétera, o digamos cualquier aficionado, no tenían la posibilidad de grabarse. Entonces muchas veces lo hacían con el celular o con un micrófono, manos libres, etcétera, y se dieron como la tarea de tratar de investigar y de mirar cómo hago para sonar medianamente o mucho mejor. Todo depende de cómo nosotros lo queramos ver. Entonces ahí sale otro movimiento que es como de comprar mi tarjeta de sonido, comprar mis dispositivos, grabarme en casa, preproducir en casa, y ya hoy con las herramientas que tenemos pues puedo montar eso tranquilamente en una plataforma, una red social, y buscar el apoyo de otras personas. Adicional a esto también, por ejemplo, en el tema del género urbano, yo digo que acá también se especializaron mucho y trataron como de marcar diferencia a lo que veíamos antes, digamos de pronto en Panamá, donde salen estos movimientos, bueno, de, qué sé yo, en su época era La Factoría, en su época también estaba el General, los cuentos de la cripta, entre otros, que eso fue una locura en su momento. Y yo creo que hasta todavía uno pone una emisora tranquilamente un fin de semana que esté dedicada como al tema de género urbano o que manejen estos géneros, algo suena y algo suenan para la supuesta hora loca que a veces llaman por ahí. Entonces yo digo que también especializarse, porque a veces nosotros tenemos un problema, no sé si es un problema, pero estamos acostumbrados a hacer de todo, y eso puede ser bueno y puede ser malo. Vuelvo y digo, son algunos puntos de vista, no quiero generar tampoco polémica en torno a esto, pero son cosas para uno analizar. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a tratar a convertir Medellín la casa del reggaetón. Pues esa fue como una de las definiciones que se les daba, y aparte de eso el apoyo que se le daba desde las emisoras, porque en su momento cuando recibieron estas canciones o estos demos, muchos directores decían esto no va a tener futuro, van a ser 3, 4, 5 canciones, de pronto Daddy Yankee y bueno, otros artistas del género quedarán ahí, pero va a ser una efervescencia. Y no, la cosa tuvo un cambio completo, y yo creo que todavía sigue más vigente que nunca. Entonces hay que analizar eso, hay que analizar también el fenómeno de las redes sociales, también de cómo se maneja o cómo se monetiza estos contenidos, que hay otro universo supremamente interesante que es, mejor dicho, yo creo que acá podemos quedar hasta el día de mañana, si no es más, hablando sobre esto, porque ocurren muchas cosas y a veces uno ve, ¿cierto?, playlists o listas de reproducción, y primero, los algoritmos están muy bien enfocados, te conocen muy bien también y saben como apuntando a qué probablemente puedes consumir tú. Eso es una de las cosas. Segundo, todo el tema de publicidad y mercadeo que ellos manejan. Tercero, también el tema de las licencias, que tristemente años atrás en Colombia eso no se le prestaba mucha atención. Es decir, cualquier persona
venía y subía, y conozco muy bien de este proceso, por ejemplo, una canción de Darío Gómez, y tenía 2, 3, 4 millones de vistas, y estaban monetizando. Entonces, ¿qué le pasó, digamos, a estos artistas que de pronto no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en este tema y para dónde iba? Les tocó contratar unos abogados o unas personas especializadas en estas áreas y decir, venga, ¿cómo vamos a cuadrar esto? Porque es que se están lucrando con el trabajo de otro. Y nosotros, y yo creo que eso también se ve desde la parte académica, muchas veces nos da como miedo hacer, como decir, es que esto lo hizo tal persona, o esto lo hizo él, o los autores, no sé qué, no tenemos como esa cultura. Y adicional a eso, y ya con eso cierro de pronto este capítulo, es que muchas veces creen que cualquier cosa o cualquier frase o cualquier canción no va a pegar. Entonces no la registran, no hacen el proceso, muchas veces no saben ni siquiera qué es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cómo se hace un registro de una obra, cuáles son los elementos que yo debo tener. Entonces me ha tocado ver demasiados casos en donde bandas que en su momento, cuando se podía hacer todo el tema de festivales, se presentaban, qué sé yo, a un festival altavoz, y no contaban con ninguna documentación de estas, entonces estaban perdiendo dinero, en el mejor sentido, por la transmisión a través de un canal de estos, bueno, en su momento Telemedellín, y adicional a eso también por redes sociales y otro tipo de ingresos que ellos podían tener. Nada, solamente les pagaban por el show, pero estaban perdiendo ese dinero por no tener absolutamente nada de esto. Entonces son muchos los temas, son muchos los puntos que hay que analizar, pero eso hace que también se vuelva más interesante esto. Listo, ya que lo hablamos de una manera más de exterior a interior, ahora hagámoslo al contrario. Los ritmos, las músicas, todos los sonidos que han habido en Colombia se han transmediado y han llegado a otros puntos del mundo. Digámoslo con un Carlos Vives que ha tocado vallenato, pero no un vallenato convencional, sino un vallenato alternativo más como a lo pop o a lo rock. Un Choquetón que toca la música del Pacífico, pero no de la manera que lo hace Herencia de Quiliquí, sino que lo hace más popsero, lo adapta más a esos ritmos. ¿Cómo podríamos estudiar esas maneras de adaptar esa música a lo que está hoy en día mandando la parada, como se diría ahí? Pues digamos que entre comillas han salido el vallenato, algo de la cumbia, mucho de la cumbia, no sé, algo más por ahí en etiquetas comerciales y circuitos comerciales, pero no sé, digamos que en el mundo de la música hay como unas plataformas, se les llama géneros, pero son más que géneros musicales, son como unos circuitos de publicaciones, una ruta de festivales. Y lo que hemos visto a partir de Carlos Vives es que para salir con lo que uno tenga hay que montarse en una de esas rutas, porque por sí mismo es muy difícil. Entonces, una de las etiquetas pues obviamente es como el rock, pop, ¿sí? Que fue lo que hizo Carlos Vives tal cual. Otra es la música electrónica, que lo hizo Bomba Estéreo y lo hizo Choquetón, es decir, llevo lo que hago a la plataforma de música electrónica. Otra es como el jazz, que lo hizo por ejemplo Puerto Candelario, es como tan. Y otra es lo que llamaríamos y otros, como música étnica, world music o cualquiera de esas cosas. Entonces es como, porque al final cuando las personas de afuera dicen vallenato, es que en México hay vallenato, pero no sé, o sea, hay un acordeón Hohner Corona 3, vale, pero poco más, ¿no? O sea, como que no suena. Como que no suena. Es decir, lo que decías ahora de que allá en la costa no suena tanto, lo que para nosotros es como canónico, es por lo mismo, es porque es una música hecha para nosotros. Asimismo, el vallenato que ellos dicen escuchar, no sé, es como raro. Ahora, sin lugar a dudas, lograr que se le diga vallenato, lograr que se le diga cumbia, así musicalmente se aleje un poco de lo que el manual diría, ya es positivo, porque es una marca sonora, ¿sí? Es un pedazo de nosotros sonando por otro lado y haciendo lo que hacen las músicas de ahora. Es que
Mientras la música, vuelvo a repetir, comillas clásicas, estuvo interesada en conservar las formas, la música de hoy funciona, o sea, centrífugamente, ¿no? O sea, hoy en la música importa, y no solo en la música comercial, hoy en la música importa el remix, importa la fusión, importa, o sea, si uno escucha un disco de Shakira, pues Shakira pasa por todo lo que le da la gana y no suena ni a cumbia, ni a vallenato, ni a música árabe, sino que suena a Shakira, ¿vale? Ahí yo creo que esas pequeñas marcas sonoras son pequeñas formas de territorio nuestro que salen y dicen, bueno, vallenato, Colombia, vallenato, Colombia, cumbia. Y el mismo hecho de que se disputen el nacimiento de la cumbia, si fue en México o acá, mejor. O sea, alguien se está peleando por una cosa que es hija nuestra, o sea, eso no ocurre. Generalmente la gente le saca el cuerpo a los nuestros, pues por la cumbia se pelean en los nacimientos, qué chévere. ¿Sí? O sea, creo que es como que hemos logrado, muchas veces hasta sin querer, como que esas cosas salgan al pulso del ritmo y que vaya generando sus cosas y sus reapropiaciones. Pues no dejará de ser muy curioso ver suizos cantando esta canción de Te llevo flores ¿es de Fanny Lu o de no? Te mando flores, de Fanny Lu. Un suizo cantando Te mando flores en YouTube. Eso es como maravilloso, o sea, es como, bueno, hay algo nuestro que también ha logrado, más que colonizar, como algo que ha logrado ser un lenguaje para que gente diga cosas. Eso me parece que está chévere. Yo también agrego que ha sido una labor como de prueba y error, podríamos decir. También hubo un momento en donde salió otro género que era el tropipop, que ese fue otro, pues no sabemos si fue un acierto, un desacierto, no lo sabemos, pero lo digo es porque estuvo muy pegado. De hecho muchas emisoras trataron como de subirlo y todos se colocaron como de acuerdo y vamos a trabajar en conjunto por ese fin, pero llegó y se estancó y no pasó más de ahí. Entonces es también como interesante ver eso. Y claro, lo que decía el profe ahorita, ejemplo lo del tema de Carlos Vives, de Bomba Estéreo, entre otros, hay que analizar también cuál es esa firma o ese sello. Muchas veces vemos ahora último incursionando o vemos cantidad de librerías de samples y ya ponen instrumentos de por acá, de estas regiones, cosa que antes no se veía. Antes era siempre el bombo, sonidos de redoblantes pues sintetizados de alguna u otra manera, muchos órganos, pianos, etcétera, pero nada de por acá. Un acordeón era como difícil de encontrar, quizás de pronto unas trompetas o algo. Ya eso ha venido como cambiando mucho en cuanto a todo este tema de que si es verdaderamente el género o no, porque obviamente ya está muy influenciado, pero hay que reconocer algo, y es que encontraron como, por así decirlo, la receta para que sea muy gustoso afuera, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros estábamos como muy enfocados, o a veces como en el rol de productor, como que tengo que hacer que suene parecido a, o esta es la referencia de, y eran pocos los que les daba miedo decir como que venga, y por qué no cambiamos un poco eso que se viene haciendo, introducimos estas cositas y probamos a ver qué pasa. No sabemos, eso siempre ha sido un asunto de prueba y error. Adicional a eso también hay algunas agrupaciones, y eso es algo también muy, muy curioso, que pegan con una sola canción y ya de ahí como que se pierden, como que no tienen muy claro el panorama, no saben como qué fue lo que pasó y a veces se estancan ahí. Entonces son muchas cosas también que hay que analizar, ¿cierto? Hay que ver, vuelvo y digo, el punto bueno de todas estas cosas, y es que ya Colombia se ve como un referente. Es algo difícil, algo duro, y me ha pasado porque he tenido la oportunidad en una plataforma que se llama Sound Better, en donde yo puedo ofrecer mis servicios como ingeniero de sonido, y un día me llegó un trabajo muy curioso desde Turquía, diciéndome, vea, es que estoy intentando hacer reggaetón, pero quiero sonar estilo J Balvin, o algo como a lo que se mueve allá. Entonces, claro, uno escuchaba y pues uno decía, sí, faltan algunos elementos o algunas cosas, pero vamos a tratar de colaborar, de ayudar, de aportar a que ese proyecto vaya más o menos a lo que él está esperando. Entonces,
me parece muy bonito también ver de que no solamente Colombia con las mismas etiquetas que muchas veces nos han puesto, sino que ya dicen como que ven, tal referente, tal cosa, lo quiero así, estoy pensando más así, entonces es chévere que pasen ese tipo de situaciones. Y tocas un punto muy importante que son los referentes identitarios que puede también brindar la música en todo el territorio pues, de Colombia. ¿Cómo podríamos estudiar eso? O sea, ¿cómo podríamos hablar así brevemente de los identitarios que puede tener la música y que puede traer la música en el territorio? ¡Ay, qué fuerte! Pues la música y la identidad van de la mano siempre. Yo creo que la música se pega a la memoria de las personas, ¿sí? Y desde ahí, pues, o sea, cuando uno siente que todo está muy confuso, que lo está, pues escucha la música con la que en algún momento se identificó. Al mismo tiempo las regiones. Ahora lo que pasa es que esos referentes no son territoriales. Ahora lo que pasa es que esos referentes son transnacionales. Entonces, ahí tenemos unas nuevas formas de pensar la identidad, pues porque no sé, o sea, el bambuco sí identificó a una gente y la cumbia identificó a una gente, pero yo no escucho a los jovencitos de ahora como dedicándose a bambucos ni posteando cumbias. Y no es culpa de los jovencitos, es que el mundo, es decir, el mundo que viven no está reflejado en los bambucos que se alcanzan a escuchar. Entonces, creo que es como estar abiertos a que hay otras formas de negociación de las identidades. Creo que es lo que hay que pensar ahí. Bueno, respecto a esto, pues yo veo otro asunto también interesante y que de un tiempo para acá muchos productores y muchas agrupaciones han tratado de hacer, y es como coger temas o ritmos que fueron muy pegajosos o que fueron muy exitosos en su tiempo, 70, 80, bueno, la generación que haya sido, y los adaptan a lo que ellos quieren más o menos plasmar. Esa sería algo que muchas veces he visto gente que pregunta por tal canción, pero no saben el trasfondo que hay, y es decir, es que esta canción originalmente era de tal persona, y claro, cuando van y escuchan esa canción, dicen como que fue madre, aquí qué pasó, esto es una cosa completamente distinta a lo que, digamos, ya había escuchado. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo, que yo trato como de luchar bastante, y es hacer las cosas bien. Y cuando yo me refiero a hacer las cosas bien, es mirar en ese punto de si yo quiero disfrutar esto, es decir, tomarlo como un hobby o algo así, o si verdaderamente lo quiero volver un proyecto como tal, y que sea un proyecto completamente serio, y vamos a buscar entonces espacios personal capacitado para desarrollar cada uno de esos procesos, porque uno a veces habla con los músicos y todavía hay digamos como que no les queda muy claro cuáles son las etapas de la producción musical. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Para mí, cuando nosotros hacemos una mezcla o hacemos un máster y yo hablo con el artista o hablo con la banda y les digo, venga, ¿ustedes cómo quieren sonar? Pues, ¿a qué les gustaría? Entonces, mi referente es tal persona, pero uno va y escucha, y claro, unas guitarras muy bien grabadas, una batería súper bien grabada, pues ya uno empieza a hacer como otro tipo de análisis desde un punto de vista de la escucha crítica, no solamente el entrenamiento auditivo musical, sino también un entrenamiento auditivo técnico, identificando esas variables entonces de frecuencia, de amplitud, de espacialidad, de imagen estéreo, de compresión, ecualización, entre otras cosas, que muchas veces eso dificulta también ese lenguaje entre todas las personas que están ahí. Yo sería súper feliz y me agrada, y yo también trato de hacer un poco como de educar a los músicos que tienen, digamos, como la oportunidad de trabajar conmigo. Yo les digo, vea, es que mezcla es esto, edición es esto, mastering es esto. Entonces, claro, cuando ya ellos entienden las etapas, ya saben si verdaderamente pueden llegar a sonar a ese referente o no, porque es que todo parte desde un primer momento. Y claro, si hay una buena preproducción, hay una buena producción, hay unos buenos músicos, hay unos buenos espacios acondicionados acústicamente, aislados acústicamente para hacer todos estos procesos, todo eso se va a ir potencializando. Entonces, claro, si tenemos muy bien asegurada toda esta cadena y está muy bien trabajada, con todo el juicio posible,
probablemente esa canción que quizás antes nadie conocía se puede volver también un referente. Entonces para mí la parte técnica, obviamente uno no trata como de matematizar esto porque finalmente es arte, es cultura, también hay algo de sentimiento, pero uno también trata como de tener en cuenta esas variables para poder asegurar digamos ese proyecto y que obviamente suene bien, porque es que imagínense de pronto que Carlos Vives sonara mal y ahí viene otra competencia a lo que hoy en el tema de los conciertos. Ahora años y dadas también las tecnologías, no había forma de amplificar para un aforo de 100, 200, 300 personas, bueno, una cantidad X de personas, pero hoy en día se busca que cuando usted vaya a una presentación de ese artista suene igual o mejor que el disco, porque imagínese usted que también nos puede haber pasado, yo escucho la canción, digo que qué cosa tan maravillosa, pero hoy escucho a ese artista y digo como que uy, me desilusionó, no siento ese mismo feeling, no siento como ese pegue, no siento como ese ponche que encontraba en el CD. Entonces eso es otra cosa también que a veces hay que analizar y que para mí es importante. Listo, yo creo que nos podríamos quedar hablando todo el día de la música, de todos los sonidos que se encuentran en este territorio, pero el tiempo televisión es todo, claro. Entonces yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir, por tomarse el tiempo de charlar con nosotros, de estar, de compartir todo ese conocimiento que ustedes tienen sobre el territorio y sobre estos sonidos y sobre esas músicas que están presentes en el territorio. Listo. Les agradece mucho y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Andrés y a sus invitados. Definitivamente si hay algo que nos caracteriza a los colombianos es la música, por eso vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos un ensamble musical muy especial programado para ustedes en el Teatro Juan de Dios Aranzazu del municipio de La Ceja. Allí nos estará acompañando nuestra compañera María Isabel Moreno con su invitado especial. Vamos a estar con un ensamble conformado por 3 jóvenes cejeños. Uno de ellos es Johnny Villegas en la bandola y la guitarra, Juan Manuel González en el clarinete y Cristian Camilo González en el piano. Adelante, María.